Gracias por estarse conectando con nosotros y continuar los estudios de Jonás. Hoy estamos en el episodio número 13 y las palabras claves del estudio de hoy es cómo demostramos amor, el buen samaritano y haz tú lo mismo. También para los que se conectan por primera vez usamos una herramienta que denominamos época y donde la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa donde Dios se compromete a cumplirla, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. En el estudio 12 estudiamos el concepto de anatema y el amor de Jonás por los marineros. Recibí una pregunta que uno de los fieles seguidores de estos episodios me preguntaba por qué Jonás había tenido amor por los marineros, no había tenido amor por los ninivitas. Y aunque es un poco complejo poder contestar esto, es lo que nos pasa a usted y a mí muchas veces, pero Jonás, tocado por el Espíritu Santo, por supuesto, en un momento de angustia, de estar a las puertas de la muerte, él se da cuenta que es su culpa por lo que están pasando. Y evidentemente él, pues, tiene un amor por estas personas. Ahora recuérdese que teológicamente habíamos estudiado que Nínive era una ciudad que constantemente hacía incursiones en Israel y que probablemente, dicen algunos escritores, habían dañado a la misma familia de Jonás. Entonces es difícil, bastante complicado sentir amor o bondad por alguien que nos ha hecho daño. Pero en el mensaje de esta misma semana del domingo, apropiadamente o provisoriamente, Dios nos da qué debemos hacer con el que nos trata mal, de ser bondadosos, bendecirlos, según Romanos. El apóstol Pablo nos escribe que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el mal con el bien. Entonces estamos nuevamente en el capítulo 1 y hoy tenemos los versículos 13 al 16. Veamos lo que dicen estos. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los marineros de alguna manera comprenden que Jonás es el culpable, porque él mismo se los había confesado, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hacen? Claman a Dios. Tiran a Jonás al mar en el versículo 15 y en el 16 temieron a Dios y hacen sacrificio y votos al Señor. Entonces estudiemos detalladamente el versículo 13. Dice: y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No se puede afirmar a ciencia cierta qué es lo que ellos en lo profundo de su corazón habían entendido y si comprendían que el acto de Jonás era un acto de amor, ¿verdad? Y nuevamente tenemos que ir a otro pasaje de la Biblia para poder comprender esto. Y ese pasaje lo vamos a encontrar precisamente en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. El domingo pasado hablamos de la regla que cuando hay un pasaje que cuesta mucho comprender, debemos ir a la misma Biblia, que es la misma Biblia quien debe explicar. Y entonces en la lección anterior fuimos a 1 Corintios 13, a lo del amor. Y ahora vamos a Romanos 12, del 9 al 21, y también a Romanos 13, del 8 al 10.
¿Y de qué nos habla aquí este pasaje, verdad? Nos habla precisamente nuevamente del amor, que el amor es la esencia de la ley en el Antiguo Testamento. Y ese es el requisito más importante del creyente, que debe ser su norma de fe y práctica, el amor. Esa debe ser la ética cristiana. Y en el Nuevo Testamento el amor es la base fundamental de esto. El amor de los creyentes hacia sus semejantes es el fundamento que Jesucristo está estableciendo para nosotros en todo el Nuevo Testamento. Y en el pasaje de Romanos da por hecho que el creyente tiene amor. Pablo nos está pidiendo a los creyentes que amemos a las personas, que demostremos nuestro amor por las personas. Y el pasaje inicia con el concepto central del pasaje, que dice que el amor sea sin hipocresía. Y para un mejor entendimiento vamos a leer el pasaje, pero esta vez lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. También está la versión de traducción del lenguaje actual. Pero vamos a ir a Romanos capítulo 12, donde estábamos, de los versículos 9 en adelante al 21, y vamos a ir con Dios habla hoy. Mire cómo dice: ámense sinceramente unos a otros, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Trabajen con mucho ánimo y esfuerzo, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen en Dios. Soporten con valor el sufrimiento, no dejen nunca de orar. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Otra vez está aquí repitiendo lo que encontramos como el fundamento de Jesús, de bendecir, no maldecir. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse en el nivel de los humildes. No se crean más inteligentes que los demás. No paguen a nadie mal por mal. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no tomen venganza de ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Le invito que vaya al mensaje de la serie Cuando nos falta paz, el número 2, no seas vencido de lo malo. Aquí va a encontrar un paralelo que le va a ayudar a comprender todavía más esta lección. Y también esta lección le va a ayudar a comprender más el mensaje este. Dios providentemente coincidió que en la misma semana estemos hablando de lo mismo, hermanos. Entonces, aquí hay un ejemplo a seguir, y cuál es: demostrar amor, ¿verdad? La actitud de los marineros es admirable, es sorprendente, porque ellos saben ahora que Jonás es culpable, sin embargo no lo lanzan al mar de primera mano, sino que ellos hacen un esfuerzo terrible por hacer la nave llegar a tierra, ¿verdad? Ellos no quieren tomar venganza ni pagar mal por mal. Fácil era tirarlo desde que él les dijo: miren, yo soy el culpable, por mi culpa es que estamos así. Así que Jonás nos hizo este mal, lo mejor es que muera. Y muchas personas, especialmente creyentes y no creyentes, han sido heridas, dañadas, lastimadas, maltratadas, molestadas, ofendidas, sea moral, material, de cualquier manera. Y que lo único que a veces nosotros deseamos en lo profundo de nuestro corazón es vengarnos. Entonces nosotros podemos llegar a justificar dentro de nuestro corazón que lo justo es vengarnos, tomar revancha. Por lo tanto debemos
nosotros ir a lo que la Biblia dice. David, por ejemplo, pudo haber tomado venganza de Saúl y no lo hizo. En 1 Samuel 24:12, juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Entonces David es magistral en esta manera de tener un corazón como el corazón de Dios. Y el creyente debe confiar que Dios hará lo mejor si nosotros ponemos en sus manos la situación. Mateo 5:38 al 48 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes en cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús empieza citando la más antigua ley que tenían en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley era conocida como ley del talión. Talión significa semejante a, y su objetivo era limitar la venganza a una proporción parecida al daño recibido. La persona no podía vengarse por sí mismo, era un juez que determinaba y establecía esta ley. Y Jesucristo ahora viene a derogar esta ley al decir, se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo ahora. Entonces Jesús está poniendo una ley nuevamente mucho más alta. Como creyentes debemos amar como Jesucristo nos ha amado. Y nosotros debemos ser semejantes a Él. Debemos aprender a perdonar como Dios perdona, amar como Dios ama, y así seremos perfectos, dice la Biblia. Y eso fue lo que hicieron los marineros. Los marineros demuestran un amor sincero al decir, no lo queremos echar al mar. Ya hemos estudiado acerca del amor que vimos en el estudio pasado, y el amor debe ser genuino, no fingido, no debe ser por obligación, no debe ser una pantalla, no debe ser una máscara. El amor debe demostrarse a los creyentes y a los no creyentes. ¿Qué pasaje podemos buscar en la Biblia que nos ayude a encontrar un ejemplo maravilloso para nosotros mostrar el amor? Vamos a ir aquí a la Biblia en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, este era un sabio, este era un hombre que conocía la escritura, ¿haciendo qué cosa he de heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Y aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, narra una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino de cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Para comprender este pasaje, quiero que usted vea el mapa que le estoy adjuntando aquí. ¿Dónde está Jerusalén y dónde está el camino a Jericó? Jesucristo, cuando está narrando esta historia de Jerusalén a Jericó, había más o menos unos 30 kilómetros de distancia. Y este era un camino que se usaba y que descendía de 1200 metros a 800 metros. O sea, había una diferencia de 400 metros sobre una ciudad y la otra, ¿sí? Era un camino muy empinado. La subida se llamaba Adubín, que así la describe también Josué 15:7. Y hoy en día nosotros diríamos que era una gran cuesta. Por otro lado, era un camino muy estrecho, lleno de curvas, paredones, barrancos, caluroso, desértico, agotador, y se hacía a pie o en bestia. La gente le tenía varios nombres para este camino. Lo llamaban camino de la sangre, también le llamaban camino sangriento, camino rojo, por la cantidad de muertes que ocurrían ahí provocados por los asaltos, porque muchos ladrones, bandas, se escondían en las diferentes cuevas que probablemente ellos mismos habían preparado para hacer las celadas, las emboscadas, los asaltos, como usted le quiera llamar. La palabra que usa Lucas para definir a los ladrones no es un asaltante cualquiera, sino que es una banda organizada de ladrones y asaltantes que son asesinos profesionales. El camino de Jerusalén a Jericó se menciona en varios relatos de la Biblia. Por ejemplo, en segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 14 a 23, ahí vamos a encontrar este camino. Dice, y todo el país lloró a alta voz, pero luego toda la gente, el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Este es el camino donde en segunda de Samuel nos está narrando la historia de cómo David va escapando de sus perseguidores cuando Absalón quiere proclamarse rey, y David va por este camino huyendo. También este mismo camino lo encontramos en Marcos capítulo 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, o sea, Jesús viajó por este camino. Le quiero mostrar dos fotografías. La primera fotografía es muy reciente, de 1932, y uno logra ver lo agreste del camino. Y también en la otra fotografía usted va a lograr ver como un paredón ya hecho como mucho en tiempo más reciente, y lo agreste, los paredones que tenía este camino, ¿no? Estudiemos ahora qué personajes tiene este pasaje. Hay 7 personajes. Jesucristo, un rabino, un viajero, un sacerdote, un levita, un mesonero y un samaritano. Jesucristo es la persona número 1 de la historia. El segundo es este rabino, este doctor, este maestro. Es una persona entrenada, educado en la interpretación de la ley. Inicialmente hay un diálogo entre este rabino con Jesús. ¿Y él qué es lo que él quiere? Dice la Biblia que él quería sorprender a Jesús. Entonces él le pregunta varias cosas. El maestro le pregunta a Jesús, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Pero el propósito no era que él quisiera saber, según él tenía asegurada la vida eterna. Y Jesús le hace una contrapregunta. Tú que eres maestro, dime qué es lo que lees en la palabra de Dios. Y él, por supuesto, le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, él ahora le sale con otra contrapregunta. ¿Y cuál le dice? ¿Quién es mi prójimo? Le dice. El rabino hace esta pregunta comprometedora para que la respuesta de Jesús apoye la idea de que los rabinos tenían acerca del prójimo.
Para los rabinos, escúcheme esto, para algunos, ¿quién era el prójimo? Solo el pueblo judío, a los que cumplían la ley. ¿Cuál era el propósito de hacerle esta contrapregunta a Jesús? Para poner a Jesús al descubierto delante del pueblo. ¿Por qué? Porque los rabinos tenían un concepto de quién era el prójimo. ¿Y quién era el prójimo para los rabinos? Para los rabinos solo los judíos eran los prójimos, el que cumplía la ley, el que estaba con ellos, los gentiles, los pecadores, y especialmente samaritanos no eran sus prójimos. Los judíos consideraban a los samaritanos que no eran del pueblo de Dios, que eran medio gentiles, medio paganos, porque ellos se habían casado, los samaritanos después de que regresaron del exilio se habían emparentado con gentiles, con gente pagana, y entonces ellos habían puesto su capital en Samaria. Entonces aquí es donde está el otro reino, ¿verdad? Donde Samaria es la capital. Y entonces para los judíos como tal, los samaritanos no eran gente del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces los religiosos evitaban a este tipo de personas, no los consideraban. Y si usted va a Juan, cuando Juan nos está relatando la historia de la samaritana misma se sorprende: tú siendo rabino me hablas a mí, le dice. Porque un rabino no le hablaba menos a las mujeres, mucho menos a los samaritanos. Entonces Jesús le pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo? Y el rabino ni siquiera se digna cuando él narra la historia de que quién había usado misericordia, Jesús le pregunta, ¿quién crees tú que fue el prójimo del que lo ayudó? Ni siquiera le dijo el samaritano. Note usted, él le dice el samaritano, no le dice el que hizo uso de misericordia. Tal era el odio que había entre ellos que ni siquiera quiso mencionar el nombre de samaritano. Quiero también mostrarle una fotografía aquí de un viajero, ¿verdad? Que es el tercer personaje. No indica la nacionalidad del viajero, tampoco no dice para dónde iba, solo dice que era en el camino de Jerusalén a Jericó. La banda o los asaltantes le roban, lo golpean terriblemente y lo dejan mal herido en aquel terreno tan agreste, bajo el sol, bajo el calor, sin ninguna esperanza que él pudiera vivir. El cuarto personaje es un sacerdote que va de Jerusalén a Jericó. Vio al hombre tirado, pasa de largo. El levita lo vio, se acercó, también pasó de largo. Y en el relato parece que la aparición de estos dos hombres, ¿verdad? Nos da la impresión de que estos hombres, tanto el levita como el sacerdote, eran hombres de Dios. Estos hombres de Dios conocían la ley. Ellos sabían, por ejemplo, la ley que había en el Antiguo Testamento y que debía cumplirse al pie de la letra, y en la cual en Éxodo 23, 4 y 5 dice, si encontrares el buey de tu enemigo, oiga pues, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Imagínense, esta ley de las 613 mandamientos que tenían los levitas, los sacerdotes, ellos la conocían clara y llanamente. Pero el levita y el sacerdote, que era un ser humano, y la ley decía del buey de tu enemigo, imagínense. Entonces ese mandamiento les obligaba a ellos a rescatar el animal, el burro de su propio enemigo. No digamos, levantará su carga, dice. Imagínense lo que está diciendo, la carga que tenía un animal, no digamos un ser humano, pero ambos no ayudan al hombre. Quizás tuvieron miedo, quizás creyeron que el ladrón por ahí, los ladrones todavía pudieran estar por ahí, tal vez pensaron que era una trampa, que él solo se estaba haciendo. Lo cierto es que no ayudaron al hombre. Además, imagínense, como eran tan religiosos, pensaron que si estaba muerto y lo tocaban, iban a estar impuros de acuerdo a Levítico 21 y Números 19 y no podrían participar de las ceremonias del templo.
Ahora, era más importante para ellos la ceremonia que tocar a un muerto y quedar fuera por 7 días. Pero ambos olvidaron la misma palabra de Dios. O sea, ceremonialmente querían estar puros, pero su corazón en realidad estaba impuro. Miren lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, a Dios le importa más un corazón amoroso que un corazón ceremonioso. Ponga atención. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 nos refuerza esta misma idea de la manera siguiente. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. El sexto es el mesonero, es el sexto personaje. No se dice mucho de él, pero no se niega a cuidar al herido. Y el último personaje es el samaritano. Es importante ver cómo los verbos describen la secuencia, la acción, el amor inmediato de este samaritano, el cual fue realizado con ánimo, con esfuerzo, con dedicación para ayudar a este hombre, recordándonos que eso debe ser la manera en que nosotros debemos actuar. Romanos 12:1 dice, trabajen con mucho ánimo y esfuerzo, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. ¿Cómo vamos a ir amarrando esto? Miren, los marineros demuestran un amor sincero, trabajando mucho con ánimo, con esfuerzo, y su objetivo ¿cuál era? Que Jonás no muriera. ¿Cuál era su objetivo? Salvar la nave, salvarse ellos. Ahora vemos la secuencia de amor de este samaritano. Lo vio de lejos, se acerca más, lo ve detenidamente, es llamado a misericordia, siente una profunda compasión por él, ¿verdad? Un amor sin hipocresía, se baja del animal, él no tiene miedo, le venda sus heridas, le pone aceite y vino. Era la medicina de esa época, el aceite era para limpiar y suavizar y el vino para desinfectar. Lo levanta, lo pone sobre la cabalgadura y lo lleva al mesón, un pequeño hotel. Cuidó de él toda la noche y al otro día paga por él 2 denarios. ¿Y a qué equivalían 2 denarios? A 14 días de hospedaje, cuidado y comida. Dice, si no te alcanzan estos 2 denarios, a mi regreso te pagaré lo que haya gastado. El samaritano entonces demuestra un amor de manera ilimitada al intentar salvar al viajero. Los marineros hicieron lo mismo con Jonás al tratar de salvar el barco y salvarlo a él. En contraste, los marineros hicieron todo lo posible por salvar la vida de ellos y la de Jonás, aunque Jonás había confesado su pecado. Mientras que los judíos de Jerusalén habían matado a los profetas, y eso Jesús lo dice en Mateo 25:37, el amor debe demostrarse. Es fácil decir yo te amo, lo difícil es demostrarlo. Y eso fue lo que hicieron los marineros y eso es lo que hace el samaritano. Entonces cuando Jesús dice ve y haz tú lo mismo, nos está diciendo que hagamos exactamente lo que están haciendo los marineros y lo que hizo el samaritano. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren lo que dice el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Realmente estos hombres se convirtieron a Dios en un momento de crisis, en un momento de tragedia, ¿verdad? En la próxima lección nosotros explicaremos este versículo y nosotros deseamos de todo corazón que usted y yo
Hagamos el esfuerzo, procuremos poner por obra el amor en acción. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, usted y yo podemos mostrar amor por los demás y especialmente, aunque nos cueste, por los que nos han hecho daño. Que Dios le bendiga y le siga animando, fortaleciendo, restituyendo, transformando y trayendo paz a su vida. Que Dios le bendiga.